Parashá que nosotros leemos en esta semana se llama Parashat Bashlach, y un pasaje muy importante que hallamos acá, que se encuentra en el versículo 30 de Éxodo capítulo 14, y dice que salvó el Eterno aquel día a Israel de la mano de Egipto, y vio Israel a los egipcios muertos en la costa. Vio Israel la gran mano que infligió el Eterno a Egipto, y reverenció el pueblo al Eterno, y tuvieron fe en el Eterno y en Moisés su siervo. Un pasaje muy utilizado para aquellos que quieren proponer un candidato para el Mesías, obvio. Y de aquí viene muchos de los hasídicos, y en particular un grupo de hasídicos que dice que el Rebbe es el Moshe Rabbeinu de la generación. Consta de que en cada generación está el potencial de un Mesías, un Moshe Rabbeinu de la generación. Pero la salvación, Dios quería que los judíos apreciaran la salvación que Dios había obrado en su manera de expresión. Por ello hizo que el mar arrojara los cadáveres de los egipcios a la costa, por los que habían salido los egipcios, es decir, los judíos. De lo contrario, los judíos podían pensar, así como nosotros salimos de esta costa del mar, así también los egipcios salieron por el otro lado y nos van a perseguir, dice Rashi. Además de la salvación física de las manos de un ejército enorme y imponente, los judíos fueron librados de la esclavitud, porque hasta ese día seguían siendo esclavos que huían perseguidos por sus amos. Empero, de ahora en adelante, ya no tendrían más motivos para temer de Egipto. Y dice el verso 31, Vayeru, y reverenciaron, es decir, tuvieron una gran reverencia, un gran respeto. La nación se remontó a un nivel más elevado que el simple temor del castigo. La reverencia, como se utiliza aquí, implica respeto y aceptación de que Dios es el excelso y el superior. Y aquí es donde dice cuando tiene que reverenciaron, que temieron, vieron la mano de Dios, que de verdad Dios cumplió con lo que Él había prometido. El hecho de que los judíos tuvieron una gran mano y vieron con claridad que Moshe hablaba únicamente en su nombre y lograba a cumplirse todo lo que Moshe había dicho, y que Moshe había logrado el objetivo de ser el mensajero del Eterno, y el Eterno demostró al pueblo sin duda que Moshe era el mensajero enviado, que todo lo que el Eterno le había mandado a Moshe, Moshe lo hizo y Moshe lo cumplió y Moshe lo realizó y llegó a cumplir su papel. Esto es muy importante, porque en cualquier candidato del Mashiach, si no cumple lo requerido del papel de Mashiach, no es Mashiach. No importa cuántas veces quieren la gente creer que vendrá, si segunda venida, tercera venida, cuarta venida. El que cumple el papel es el que tiene el derecho de ser creído que fue enviado por Dios. De otra manera, descalifica totalmente. El hecho de que los judíos vieron la gran mano de Dios aparece mencionado recién después de que divisaron a los egipcios muertos, pero es evidente que la partición del mar debió haberle bastado para que reconocieran su grandeza. Si los egipcios hubieran salido vivos del mar, habría dado la impresión de que el milagro que tuvo ninguna utilidad. Ellos, porque después de los 10 plagas no había necesidad de que Dios demostrara su control total sobre la naturaleza, únicamente cuando el mismo milagro que salvó a los justos castigó en formas simultáneas a los malvados, y los judíos tomaron conciencia de una dimensión adicional de la grandeza de Dios. Dice el Moshe Feinstein sobre este pasaje: enloquecido de medio, lo arrojaron sobre el duro lecho marino, zarandeando a las adigas para que choquen entre sí contra las paredes de los carros y para que deslocan los huesos. Ese fue un castigo proporcional a la forma en que los egipcios habían maltratado a los egipcios. Entonces se llama medida por medida. No piensa por un momento que Dios no responde al maltrato de los demás.
en la misma forma que los demás hacen con el pueblo judío. Y aquí aprendemos algo. Aprendemos que claramente es evidente que Dios y lo que Él dice llega a realizarse. Dos, también es claro que Moshe llega a ser reverenciado por el pueblo porque fue utilizado y cumplió su papel en la totalidad. Sacó el pueblo de Egipto, fue el que redimió al pueblo de Egipto, es decir, el pueblo de Israel de Egipto, lo sacó y fue solamente después de que fueron redimidos de Egipto que creyeron a Dios y a Moisés. Es decir, vieron en sí la realización después de la salvación, después del hecho de realizar, ser sacado de Egipto. Y es por esto que en sí el pueblo conmemora tan grandemente la salida de Egipto. Es algo que es el enfoque de todo y es la base aún de la expectación, si lo quieres llamar así, sobre el Mesías venidero. Y es por eso que le digo que no se tiene que preocupar quién es el Mesías, pero el Eterno tiene la responsabilidad de demostrar y comprobar al pueblo de Israel quién es su enviado, así como hizo con Moisés, para que luego cuando cumple la tarea se le puede decir claramente como se le dijo a Moshe, que creyeron en Moisés, que creyeron en el Eterno y en Moisés su siervo. Solamente un siervo, no un Dios hecho carne. Fue un ser humano 100%. Es por eso que le digo a ustedes que es fácil decir creer en Dios, creer en mí, pero en realidad eso ni es necesario. ¿Por qué? Porque el mismo pueblo va a reconocer en su totalidad el verdadero Mashiach cuando cumple todo lo que tiene que hacer. Y es por eso que yo hago hincapié sobre esto constantemente en todos mis videos. Han pasado más de 2000 años y hasta ahora no ha habido un candidato, sea el que existió 2000 años, que la gente lo llama Yeshua, o sea el más recién que lo llaman el Rebbe Mamash, tampoco cumplió con los requisitos del Mesías. Y hasta el día de hoy todavía esperamos la venida del Mesías. Cualquiera que quiera poner su esperanza en Mesías que de verdad nunca cumplió todos los requisitos y todos los papeles que se le requieren, vean este pasaje y se va a dar de cuenta que así como Israel creyó a Dios, creerá también cuando Dios demuestra claramente su enviado, y van a poder decir que creyeron en el Eterno y en Moshe, su siervo, su enviado. Hasta ahora no se le ha podido decir esto a nadie más excepto a Moshe Rabbeinu. Shalom, shalom, que tengan una buena mañana.